Buenas a todos, guapísimos, aquí Andrés Villena. No, corta. Buenas a todos, nuevo vídeo, hoy hablamos de voleibol. No sabía por dónde empezar, pero lo que más le gusta a la gente del vóley que atacar. Pues de eso vamos a hablar. Vamos a hablar del ataque. 4 puntos que para mí son importantes a la hora de atacar. Y el tercero, el que más me gusta. Punto número 1, no salir antes. Tenemos que entender el tiempo de la pelota. ¿Qué pasa si salimos antes y nos descoordinamos con el tiempo de la pelota? Pues el error más grave que podemos tener en el vóley, porque ni podemos atacar fuerte, ni podemos utilizar toda la fuerza del cuerpo para saltar alto y superar el bloqueo y la red, que es lo importante. Para entender el tiempo de la pelota, tenemos que entender las diferentes colocadas que tiene nuestro colocador. Normalmente son 3 tipos de colocadas. La alta, que es una pelota a la que nos da tiempo a ver y salir. Es una pelota en la que tenemos que esperar a ver a dónde va la pelota para salir a atacarla. La super, que es una pelota media, y es la bola en la que cuando el colocador tiene la bola en sus manos, a nosotros nos faltan los 2 últimos pasos de carrera de ataque. Y nos quedaría la tercera bola, que sería la rápida, quick, fast, y sería la bola en la que la carrera faltaría solo el último paso de ataque cuando el colocador tiene la bola en sus manos. Luego, sabiendo cuáles son esos 3 tipos de bola y el tiempo que tienen cada tipo de bola, también tenemos que tener en cuenta dónde es la posición de nuestro colocador. No es lo mismo que el colocador esté aquí en la posición perfecta de recepción a que el colocador esté aquí. Los metros que hay que tiene que recorrer la bola son mayores, entonces tenemos que aguantar un poquito más. De lo contrario, cuando la recepción viene aquí, que nuestra carrera es mucho más corta, entonces tenemos que entender que es un poco más acelerado esos tiempos. Segundo punto importante, una buena carrera. Una buena carrera que nos haga entrar con fuerza hacia la bola y que nos permita saltar alto, porque en el vóley uno de los obstáculos principales es la red y luego está el bloqueo. Entonces tenemos que concentrarnos en hacer una buena carrera con unos buenos pasos amplios que nos permitan adaptarnos a la bola y saltar lo más alto posible. Tercer punto, y que para mí el más importante o el que yo le presto más atención a la hora de atacar: posicionamiento del cuerpo. ¿A qué me refiero con posicionamiento del cuerpo? Vámonos a la pista y te lo explico mejor. Y básicamente es esto: si nosotros para atacar línea entramos derecho y queremos atacar la línea aquí, y para entrar diagonal nos abrimos y entramos derecho para atacar diagonal, el bloqueo lo va a tener muy fácil. Siempre va a saber que dependiendo de nuestra carrera nosotros vamos a optar por un golpe u otro. Hay jugadores que hacen esto: se abren para atacar la línea y se ponen perpendiculares a la red para atacar la diagonal. Al final, ¿qué pasa? Exactamente lo mismo. Cuando vemos 20 ataques de línea de este jugador, 20 ataques de diagonal de este mismo jugador, y siempre hace esto para atacar aquí y siempre hace esto para atacar allí, al final le estás dando mucha ventaja al bloqueo contrario. Vas a tener siempre el bloqueo puesto en esa posición porque tú tienes unas costumbres que no te favorecen para nada en el ataque. ¿Qué es lo que yo recomiendo o qué es lo que yo trabajo? Por ejemplo, yo soy opuesto, me voy a poner del otro campo. Recomiendo que identifiquemos cuál es nuestro golpe más duro. Por ejemplo, para mí, mi golpe más duro es este golpe, buscando el golpe diagonal. Y mi golpe que puede ser un poco más débil o que no va tan fuerte es este golpe de rotación externa. Mi rotación interna es mejor. Entonces, ¿cómo yo me preparo para atacar e intentar dejar con más dudas al equipo contrario, al bloqueo? Siempre tengo la carrera derecha a la red, perpendicular a la red. ¿Qué me estoy permitiendo con esto? Tener este golpe fuerte a la línea y este golpe que para mí es más fácil, diagonal o diagonal corta. Al yo estar siempre con el mismo posicionamiento de cuerpo y tener estos 3 diferentes ataques, línea, diagonal larga, diagonal corta, estoy poniendo en duda al bloqueo contrario. Entonces, para mí es algo importante para el ataque que ustedes encontréis cuál es vuestro golpe más fuerte, es decir, si es la rotación externa o la rotación interna, y a partir de ahí elijáis que para ustedes es más fácil la rotación externa, como muchos compañeros que tengo, pues buscar una carrera neutra que podáis atacar
diagonal y la línea aquí, y así es siempre con la misma carrera os ponéis en duda al bloqueo contrario. No sé si me he explicado bien, si tenéis dudas dejádmelo en los comentarios, si no sabéis cómo es vuestro mejor ataque ponedmelo en los comentarios. Creo que esto es un punto súper importante en el que mucha gente no le presta atención. Estoy refiriéndome siempre a situaciones buenas, situaciones en las que la pelota sabemos que es positiva, doble positiva. Situaciones de bola alta son más complicadas y a lo mejor tenemos que buscar abrirnos fuera del campo, una carrera alta, larga, fuerte. ¿Por qué? Porque buscamos un poco más la fuerza o los recursos. Pero con las pelotas rápidas, el tener el bloqueo rival con dudas de dónde vamos a atacar es lo más importante. Y cuarto y último punto, armado del brazo. ¿Por qué digo cuarto y último punto? Porque creo que el armado del brazo es súper importante a la hora de atacar para que tengamos un rendimiento positivo y una regularidad a la hora de no fallar tantas bolas, de siempre golpear la bola en un punto alto. El último punto que yo considero importante a la hora del ataque es tener un buen armado de brazo que siempre te permita golpear la bola alta. Y también para mí lo que es importante en un armado de brazo es evitar movimientos estúpidos. Contra menos movimiento, más preciso es. Entonces un buen armado evitando muchos movimientos estúpidos, hacer un armado que sea simple, con los mismos movimientos siempre, te va a permitir una regularidad en el ataque, que es lo que intentamos buscar. Terminamos aquí el primer vídeo de ataque. Supongo que habrá muchos más porque el ataque tiene muchas cosas de las que hablar, muchas cosas en las que poner el foco. Iremos sacando más vídeos y iremos contestando a dudas y preguntas. Muchas gracias por pasaros por el vídeo.